Hola a todos los que se han tomado el tiempo de leer mi historia. Soy Susan, y me gustaría compartir una experiencia de hace un año que cambió por completo la forma en que veo el amor y las relaciones. En ese entonces, estaba emocionada por construir una vida con Roger, mi esposo, quien siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, como muchas personas. Creía que nuestro vínculo era inquebrantable. Roger no era rico, y sus ingresos eran más bajos que los míos, pero eso nunca me molestó. Valoraba nuestro amor mucho más que cualquier disparidad financiera. Yo era independiente económicamente y estaba contenta con el cariño que él me mostraba. Así que no me importaba cubrir la mayoría de nuestros gastos compartidos. Por ejemplo, cuando decidimos mudarnos a una casa nueva antes de nuestra boda, yo pagué voluntariamente el 75% del alquiler. Con el tiempo, sin embargo, comencé a darme cuenta de que Roger veía mi generosidad como una oportunidad para aprovecharse de mí. No puedo negar que hubo señales de advertencia, pero estaba tan enamorada que no las vi por lo que realmente eran. Un problema importante fue la expectativa de Roger de que yo lo apoyara financieramente de manera constante. Al principio, no me molestaba ayudar, pero sus demandas empezaron a escalar. Cuando comencé a decir no, estaba claro que se molestaba, pero aún no lo reconocía como un problema serio. Todo cambió justo antes de nuestra boda cuando Roger hizo una solicitud absurda. Me pidió urgentemente mi tarjeta de crédito para cubrir los gastos de la boda, pero cuando le pedí detalles, se volvió evasivo e irritado. Esto era completamente fuera de lugar para la relación abierta y honesta que pensaba que teníamos, y me hizo cuestionar todo sobre nuestra dinámica y nuestro futuro juntos. Insistí en saber por qué necesitaba mi tarjeta de crédito con tanta urgencia, pero su respuesta fue despectiva y controladora, lo que hizo que mis sospechas crecieran. Ese momento fue un parteaguas, obligándome a enfrentar la diferencia entre el amor y la explotación. Lo que pidió después me dejó completamente sorprendida. Roger quería mi tarjeta de crédito para reservar su viaje de despedida de soltero a Fiji para él y sus amigos. Me costó un momento asimilar lo que acababa de decir. Mi incredulidad debió haber sido evidente, porque la frustración de Roger creció cuando dudé, pidiéndole que me explicara por qué pensaba que debía pagar ese viaje. Roger, esto es una locura. ¿Por qué debería financiar tu viaje de despedida de soltero a Fiji? ¿No debería ser algo que tus amigos paguen? Si es muy caro, elige otro lugar, le dije, sin poder ocultar mi shock. Él insistió en que Fiji era su destino soñado, diciendo que él cubriría los gastos de sus amigos porque no podían pagarlo. Me negué a ceder. No iba a gastar mi dinero en un viaje al que ni siquiera estaba invitada. Esto desató una discusión acalorada, y Roger se fue a quedarse con su madre. Para mi sorpresa, Kathleen, su madre, se puso de mi lado y lo envió de vuelta, aunque con renuencia. Después de días de silencio, se me ocurrió una solución. En lugar de su despedida de soltero en Fiji, sugerí que pasáramos nuestra luna de miel allí, aunque al principio Roger se mostró resistente, temeroso de la vergüenza con sus amigos. Finalmente aceptó. Pensé que habíamos encontrado una solución y esperaba con ansias nuestra luna de miel en Fiji como pareja casada. El día de nuestra boda fue perfecto, y 2 semanas después, estábamos listos para irnos a Fiji, pero el día antes de nuestra partida, encontré a Roger de pie junto a la chimenea, sosteniendo mi pasaporte. Confusa, le pregunté qué estaba haciendo. Él mencionó con calma que necesitaba ocuparse de algo antes de que nos fuéramos. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, lanzó mi pasaporte al fuego. Mi mente luchaba por comprender lo que acababa de ver, mi esposo destruyendo intencionalmente el documento que nos permitiría irnos de luna de miel. Mientras el pasaporte se quemaba, lo miré a Roger, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Él sonrió ante mi shock, divertido por mi reacción, y luego se rió en voz alta. Mi corazón se hundió. Logré salir. Roger, ¿qué diablos acabas de hacer? ¿De verdad acabas de tirar mi pasaporte al fuego? No lo ves, Susan. Eso es exactamente lo que hice, respondió fríamente, enviándome un escalofrío por la columna. ¿Pero por qué? ¿Por qué harías algo así? Balbuceé, mi mente corriendo para entender la magnitud de sus acciones. Y en ese momento, todo encajó. La verdad de lo que había hecho, destruir mi pasaporte a propósito, me golpeó con toda su fuerza. Exigí saber el por qué, y su respuesta fue aún más dolorosa de lo que podría haber imaginado. ¿Qué esperabas, Susan? Te lo advertí sobre vetar mi despedida de soltero. ¿De verdad pensaste que lo iba a dejar pasar? Sus palabras me golpearon como una bofetada, mostrando un lado de él que nunca había visto. La ridiculez de su justificación me dejó completamente sin palabras. Me estaba castigando por no pagar su viaje de despedida de soltero con lo que él ahora consideraba nuestro dinero, aunque yo había expresado claramente mi incomodidad con sus demandas.
Mientras torcía la situación como una especie de venganza, una fría realidad se instaló en mí. Mi corazón luchaba por aceptar que el hombre con el que me había casado podía ser tan vengativo. ¿Cómo te ayuda a quemar mi pasaporte, Roger? ¿Qué exactamente ganas con esto?, le pregunté, luchando por comprender lo profundo de su mezquindad. Sus siguientes palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, revelando su traición definitiva. Voy a Fiji, Susan, sin ti. Su declaración, que lo que iba a ser nuestra luna de miel ahora sería su escape en solitario, me dejó atónita. La crueldad y absurdidad de sus acciones pintaron una imagen clara del hombre con el que me había casado, una revelación que me destrozó. La respuesta de Roger a mi incredulidad fue una risa que me heló la sangre. Era una risa tan vacía y carente de calidez, que parecía provenir de un completo extraño. Parecía completamente indiferente a mi Sok, mencionando con calma que el viaje originalmente había sido para los dos, pero ahora que mi pasaporte ya no estaba, no podría acompañarlo. Por culpa de este acto sin sentido, vamos a perder todo el dinero que gastamos en la luna de miel, argumenté, esperando apelar a su sentido común, pero él no se inmutó, respondiendo con suficiencia que, aunque yo no iría, nada le impedía a él. Dobló el cuchillo aún más al sugerir que estaba tomando este viaje como una despedida de soltero tardía, dejándome atrás para lidiar con mis propias decisiones. Su indiferencia era asombrosa. ¿De verdad te vas sin mí a nuestra luna de miel?, insistí, todavía esperando alguna señal de remordimiento, pero él justificó fríamente su decisión, enmarcándola como una lección para mí, diciendo que yo lo había forzado a elegir entre su despedida de soltero y nuestra luna de miel. Sin decir otra palabra, terminó la conversación, anunció su vuelo temprano y me despidió mientras subía las escaleras. Quedada sola, el peso completo de la situación comenzó a asentarse. La traición se transformó en dolor cuando me di cuenta de que el control y el abuso que antes había visto en mi propia familia habían llegado a mi matrimonio. Fue un doloroso recordatorio de un pasado que había esperado dejar atrás. Sabía que no podía dejar que esto pasara, aferrándome a una pequeña esperanza de que Roger vería el error de sus caminos y buscaría perdón. Incluso consideré la idea de una terapia de pareja, tal era la profundidad de mi amor por él. Pero esa esperanza se desmoronó a la mañana siguiente, cuando Roger bajó las escaleras, con las maletas listas para el aeropuerto, sin siquiera mirarme. Mi corazón se rompió mientras lo veía irse, mi matrimonio desmoronándose ante mis ojos mientras él salía por la puerta, dejándome atrás entre lágrimas. El día que siguió fue un borrón de tristeza, hasta que Kathleen, mi suegra, me llamó para preguntar sobre nuestro vuelo de conexión a Malasia, sin saber el caos que se estaba desatando. Su confusión al explicarle que no había ido en el viaje solo destacó la brecha que Roger había creado, no solo entre nosotros, sino entre nuestras familias. La conversación profundizó la realización de que la vida que habíamos construido juntos ahora estaba en ruinas. Cuando recibí un mensaje de Roger diciendo que había abordado el avión sin problemas, todo volvió a derrumbarse. Superada por la emoción, traté de explicar la situación a Kathleen, mi voz quebrándose con cada palabra. Su sorpresa fue palpable, y rápidamente terminó la llamada, apresurándose a mi casa. Cuando llegó y vio mi estado, su preocupación era clara. Después de un rato, exigió saber por qué no había ido con Roger. Roger no está mintiendo, Kathleen, él se fue al viaje, sin mí. A través de las lágrimas, le expliqué a Kathleen cómo lo que se suponía que iba a ser nuestra luna de miel se había convertido en algo irreconocible. Ella se horrorizó de inmediato. Su ira se encendió al procesar lo que Roger había hecho. Estaba lista para enfrentarlo con toda la furia que tenía. Después de calmarme, Kathleen dejó claro que Roger no podía escapar de las consecuencias de sus acciones. Su comportamiento no fue solo un error de juicio, fue una traición deliberada. Mientras compartía mis crecientes dudas sobre el futuro de mi matrimonio, un peso pesado se instaló en mí. El hombre con el que me casé ahora me parecía un extraño, capaz de actos de pura maldad. Kathleen, igualmente desilusionada, expresó su tristeza por la forma en que Roger había resultado ser, reconociendo su papel en formarlo, pero finalmente declarándolo como una causa perdida. Su apoyo en ese momento fue un salvavidas, una afirmación de que no estaba imaginando la magnitud de su comportamiento. Mientras hablábamos más, descubrimos un patrón de explotación y sentido de derecho en el pasado de Roger. Su aprovechamiento solo había empeorado con el tiempo, y el hombre con el que me casé parecía estar completamente consumido por el egoísmo. Esta realización nos fortaleció. Con la ayuda de Kathleen, ideamos un plan para enseñarle a Roger una lección que no olvidaría. Durante los siguientes 5 días, pusimos nuestro plan en marcha meticulosamente, preparándonos para el momento en que lo confrontaríamos.
Cuando llegó el día, hicimos una videollamada con Roger, quien estaba tan arrogante como siempre, presumiendo de cómo su luna de miel en solitario en Fiji era todo lo que siempre había soñado. Mantuvimos la compostura, ocultando la tormenta de emociones dentro de mí mientras sus palabras solo alimentaban la necesidad de nuestro plan. Esto no solo se trataba de venganza, se trataba de afirmar mi valor y poner límites con alguien que no había mostrado respeto por mí ni por nuestro matrimonio. La jactancia de Roger sobre su viaje dio un giro brusco cuando insinué el fin de nuestro matrimonio. La perspectiva de perder su estilo de vida cómodo parecía afectarlo profundamente. Su confianza rápidamente se desmoronó y el pánico reemplazó su arrogancia anterior. ¿De verdad crees que terminar nuestro matrimonio por un viaje está justificado?, protestó, aún sin poder ver la ironía de sus propias acciones. Te estoy haciendo un favor, Roger, respondí fríamente, como prefieres los viajes de soltero. Te estoy dando la libertad de disfrutarlos indefinidamente. Roger estaba visiblemente conmocionado mientras le explicaba la realidad de su situación. Siempre había asumido que mis recursos estaban a su disposición, sin considerar las consecuencias de sus acciones con derecho. Cuando mencionó que ya tenía los vuelos de regreso reservados, le di el golpe final. Le informé que todos los gastos de viaje fueron cargados a mi tarjeta de crédito, y con nuestro matrimonio terminando, no tenía intención de financiar su regreso. Su rostro se despojó de color mientras la realidad de quedar varado sin mi apoyo financiero comenzaba a hundirse. Su incredulidad se convirtió rápidamente en desesperación. Oh, Roger, parece que no entiendes, dije, mi voz firme. No solo estoy planeando esto, ya lo he comenzado. Me mudé, y he iniciado el proceso de anulación. Nuestro matrimonio y tu vida fácil se acabaron. Sus súplicas por una oportunidad para hablar en persona, ofreciendo acortar su viaje, cayeron en oídos sordos. Ya tomé mi decisión. Ninguna promesa de última hora podría deshacer la traición y el desprecio que había mostrado. Esto no solo se trataba de un viaje, se trataba de respeto, confianza y la dolorosa realización de que merecía más de lo que Roger estaba dispuesto a dar. La destrucción deliberada de mi pasaporte había marcado el punto de no retorno. Simbolizaba su total indiferencia hacia mí y hacia la vida que se suponía que íbamos a construir juntos. Este matrimonio terminó en el momento en que quemaste mi pasaporte, Roger, dije, mi voz firme. Tú tomaste tus decisiones, y ahora tienes que vivir con ellas. Terminé la llamada de golpe, cancelando de inmediato todas las reservas hechas con mi tarjeta de crédito. Le envié las capturas de pantalla de las cancelaciones, observando cómo sus reacciones iban desde insultos hasta súplicas desesperadas. Incapaz de comprender la gravedad de su situación, bloqueé su número, cortando el último hilo de comunicación, dejándolo enfrentar las consecuencias solo. Tardó un día entero en regresar, sus fondos agotados por su gasto indulgente. Desesperado, tuvo que pedir dinero prestado para un vuelo de regreso a casa, algo que nunca imaginó que tendría que hacer. Sus intentos de contactarse con Kathleen fueron en vano. Ella, al igual que yo, se había distanciado de sus maneras manipuladoras. Cuando Roger finalmente llegó a casa de Kathleen, su shock era palpable. No comprendía por qué no lo estaba esperando en casa, pero Kathleen no le mostró ninguna simpatía. Su mirada fría se encontró con la suya, y le cuestionó directamente la justificación de sus acciones. Por primera vez, se puso firmemente de mi lado, eligiendo apoyar a la mujer que él había lastimado, en lugar del hijo al que había intentado proteger tanto. Los intentos de Roger por pintarse a sí mismo como la víctima fueron simplemente patéticos, especialmente considerando la verdad de la situación. Kathleen, plenamente consciente de su traición, no mostró simpatía por él. En cambio, se mantuvo firme a mi lado, ofreciendo refugio y apoyo inquebrantable. La atmósfera en su sala de estar, con su firme respaldo hacia mí, fue un momento definitorio, un poderoso testamento de la solidaridad que compartimos. La narrativa de traición de Roger, en la que trató de culparme por su situación, fue un intento desesperado de desviar la responsabilidad, pero el vínculo entre Kathleen y yo era inquebrantable. Un claro reconocimiento de la verdadera naturaleza de Roger. Cuando Roger le pidió ayuda financiera a Kathleen, su sentido de derecho estuvo completamente a la vista. Kathleen, sin dudarlo, rechazó su solicitud, dejándole claro que no iba a habilitar su comportamiento. Roger, ¿desde cuándo Susan se convirtió en tu banco personal? Es sorprendente cómo la has tratado. ¿Y ahora crees que merece simpatía?, dijo, su voz llena de una mezcla de decepción y frustración. Su negativa a ayudar marcó un momento crucial, obligando a Roger a enfrentar todo el peso de sus acciones. Sin dinero, con deudas acumuladas y el alquiler que no podía pagar, Roger se encontraba en una situación desesperada. Su estilo de vida anterior, uno que se había mantenido manipulando y explotando a los que lo rodeaban, se estaba desmoronando. En su desesperación,
Recurrió a Kathleen en busca de ayuda, pero ella lo rechazó una vez más. La realidad de sus acciones lo golpeó con fuerza, dejándolo sin otra opción más que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Nuestra postura contra la manipulación de Roger fue una lección conmovedora sobre la responsabilidad. A pesar de sus intentos desesperados por recuperar simpatía tanto de Kathleen como de mí, el daño a nuestra confianza era irreparable. La decisión de Kathleen de hacerlo salir de su casa consolidó nuestra resolución colectiva: ya no habría tolerancia para su egoísmo. Las consecuencias del comportamiento de Roger llevaron a la anulación de nuestro matrimonio, un reconocimiento legal de la breve y tumultuosa naturaleza de nuestra unión. La anulación fue rápida, agilizada por las pruebas del trato imprudente de Roger con mi pasaporte. Marcó un cierre formal y definitivo a un capítulo de explotación y desprecio. Aunque la anulación cortó nuestros lazos legales, los intentos de Roger por reconciliarse continuaron. Ajeno a la gravedad de sus acciones, su círculo social se evaporó a medida que los amigos se distanciaron. Incapaces de asociarse con alguien tan evidentemente egoísta, este aislamiento fue una consecuencia directa de su comportamiento, dejándolo apartado de amigos y familia. Han pasado 2 años desde que esos eventos se desarrollaron, y Kathleen ha permanecido firme en su postura de amor duro hacia Roger. Este periodo de independencia forzada parece ser un punto de inflexión crucial para él, obligándolo a confrontar el sentido de derecho profundamente arraigado que había impulsado sus acciones. En cuanto a mí, esta experiencia ha sido un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, cerrando la puerta a un pasado marcado por la manipulación y abriendo un nuevo capítulo definido por la autosuficiencia y la fuerza.